Pagué toda la boda exagerada de mi hermana. Pero cuando sus futuros suegros decidieron que yo no debía estar, no discutí. Simplemente llamé a cada proveedor y cancelé todo. Solo se dieron cuenta de lo que había hecho cuando los invitados llegaron y encontraron el lugar cerrado y vacío. Me llamo Lucas. Tengo 36 años, y desde que tengo memoria, siempre he sido el que da un paso al frente cuando todo se va al traste en la familia. Ya sabes, el típico tipo tranquilo y confiable, el que saca la tarjeta de crédito cuando hay una emergencia. El que calma las peleas, el que llega temprano y se queda hasta el final, aunque nadie lo note. Nunca lo hice por reconocimiento ni por halagos. Lo hacía porque creía que así debe ser la familia, estar unidos, sobre todo cuando es incómodo. Esa forma de pensar me acompañó durante años, incluso cuando me sentía como una sombra. En todas las fotos familiares, yo salía en la esquina, casi fuera del encuadre, mientras mi hermana menor, Clara, brillaba en el centro, con nuestros padres a cada lado como si giraran a su alrededor. Clara siempre fue la estrella. Desde pequeña, todo giraba en torno a ella, sus recitales de baile, sus sobresalientes. La universidad a la que entró, el chico con el que salía. Nunca dejó de estar en el centro de atención. Así que cuando se comprometió con Álvaro, un tipo de familia adinerada con un apellido que al parecer abría puertas, todo se convirtió en una especie de coronación real. De la noche a la mañana, todo se trataba de impresionar a su familia. Mi madre estaba encantada. No paraba de decir que esta boda era nuestra oportunidad de demostrar que estábamos a su nivel, que podíamos encajar en su mundo. Yo, como siempre, me quedaba callado, asentía cuando tocaba y ayudaba en lo que podía. No quería causar problemas. Cuando anunciaron oficialmente el compromiso, Clara me llamó primero. Pero no para compartir su emoción ni para pedirme que formara parte del cortejo. Me llamó porque necesitaba dinero para reservar el sitio. Solo es para fijar la fecha, me dijo. Los padres de Álvaro se encargan del resto. Te lo devolverán. Ni siquiera me preguntó si estaba bien para mí. Simplemente sabía que podía permitírmelo, y eso bastaba. Así que, como un idiota, esa misma noche le envié 7.000 euros sin pensarlo. Después vino el lío con el catering. Cambió de proveedor en el último momento porque el anterior no era lo suficientemente elegante. Una noche, a las 11:30, me llamó llorando, al parecer. La madre de Álvaro había amenazado con llevar todo el evento a un club privado si la comida no estaba a la altura. Así que intervine y pagué la diferencia, otros 4.800 euros. Luego fue el fotógrafo. Luego las flores. Después, un sistema de sonido de alta gama para la ceremonia. Al parecer el cuarteto de cuerdas necesitaba micrófonos especiales para que sonara perfecto. Poco a poco, la boda se convirtió en algo mucho más grande de lo que Clara jamás habría imaginado por sí sola. Y yo seguía firmando cheques. Sin preguntas. Hasta que escuché a mi madre en una videollamada familiar. Estaba encantada, hablando de lo generosos que eran los padres de Álvaro, de lo afortunada que era Clara, de cómo no habían escatimado en nada para su niña. Yo esperé, solo quería que me mencionara. Aunque fuera de pasada. Pero nada. No dije nada. Ese silencio se volvió habitual. No me invitaron a la cata de la tarta. Ni a la prueba del vestido. Ni a la planificación de la cena de ensayo. Cuando preguntaba por esas cosas, mi madre me apartaba con excusas. Eso es solo para la familia cercana, me dijo una vez. Otra vez fue, Lucas, esas cosas no te gustarían, son bobadas de chicas. Me repetía a mí mismo que no me importaba. Que no lo hacía por agradecimientos. Pero dolía. 2 semanas antes de la boda, recibí un mensaje. No una llamada. Solo un texto corto y frío de mi madre. No vas a venir a la boda. Los suegros de Clara creen que es mejor así. Sin resentimientos. Me quedé mirando la pantalla, intentando entender lo que estaba leyendo. Pensé que era una broma mal redactada. Quizás quería decir que no hacía falta que me arreglara mucho o algo así. Pero no. La llamé, buzón de voz. Llamé a Clara, igual. Les escribí a los dos. Ninguna respuesta. 3 horas después, mi madre me mandó otro mensaje.
Por favor, respeta su decisión. No es nada personal. Nada personal. Me senté en la oscuridad, con el móvil en la mano, pensando en cada maldito euro que había gastado. En cada momento del que me excluyeron. En todas las veces que ignoré esa vocecita que me decía que algo no iba bien. Recordé la primera vez que Clara me pidió dinero, tenía 20 años y no podía pagar el alquiler. La ayudé sin dudarlo. Me acordé de cuando a papá se le estropeó el calentador de agua y lo pagué yo porque su trabajo temporal aún no le había dado nada. Pensé en todos los cumpleaños que pasé solo porque los demás tenían planes, o simplemente se olvidaron. Y pensé en un mensaje de voz que me dejó tía Carmen el año pasado. Eres el pegamento que mantiene unida a esta familia, ¿lo sabías? Curioso. Al final, ni siquiera valía una silueta borrosa en una foto de boda. Respondí con una sola línea. Entendido. Sin discusiones. Sin súplicas. Sin dramas. Solo una aceptación silenciosa. Entonces abrí el portátil. Lo primero que hice fue llamar al lugar del evento. La reserva estaba a mi nombre, yo había firmado el contrato y pagado la fianza. Pregunté qué pasaría si cancelaba. La persona al teléfono fue amable, aunque sonaba algo confundida. «Aún estás dentro del plazo de cancelación», me dijo. «Recibirás un reembolso parcial y se liberará la fecha». Le dije que lo cancelara. Y así, sin más, se acabó. Después vino el catering, igual que con el lugar. El pago era mío, el contrato a mi nombre. Los llamé y pregunté por su política de cancelación. Confirmaron que recibiría un reembolso parcial. Así que también lo cancelé. ¿El fotógrafo? Cancelado. ¿El DJ? Fue. Incluso la florista fue despedida. La verdad, sonaban más aliviados que sorprendidos. Al parecer, Clara los tenía al límite con cambios constantes, modificando cosas cada 2 días. Me confesaron que ya se les estaba agotando la paciencia. Para cuando terminé, todo lo que ellos creían que estaba asegurado, había desaparecido en silencio. Y no se lo conté a nadie. Ni una palabra. Dejé que el silencio hablara por mí. Pasaron los días. De hecho, pasó una semana entera. La boda estaba programada para el sábado, y supuse que solo era cuestión de tiempo para que la realidad los alcanzara, aunque no iba a ser por mi parte. Parte de mí se preguntaba si estaban tan metidos en su fantasía que ni se darían cuenta, o si eran demasiado arrogantes para creer que yo realmente me retiraría. Esa es la maldición de ser el confiable. La gente empieza a asumir que vas a estar ahí sin importar cuántas veces te cierren la puerta en la cara. Curiosamente, ese silencio se sentía, en paz. Al menos, hasta el día de la boda. Esa mañana decidí desconectarme por completo. Dejé el móvil en casa y me fui a caminar un buen rato. Sin mensajes, sin actualizaciones, solo el sonido de las hojas bajo mis botas y el murmullo del tráfico a lo lejos. No tenía prisa por volver. Quería distancia. Alejarme del caos que sabía que estaba ocurriendo en tiempo real. Porque sabía exactamente lo que estaba pasando, los invitados llegando a un edificio cerrado. Sin sillas, sin comida, sin música, ni siquiera flores. Casi podía ver a la madre de Álvaro caminando de un lado a otro, furiosa, a Clara llorando, a mi madre llamando desesperada, con la voz llena de pánico. Cuando por fin volví a casa, mi móvil parecía que había explotado, 73 llamadas perdidas, 52 mensajes sin leer, 8 mensajes de voz. El primero era de mi madre. Lucas, ¿qué has hecho? La gente está llegando y no hay nada. El lugar está cerrado. Nadie contesta. Llámame. Justo debajo, Clara. Esto no tiene gracia. Arréglalo. Y luego Álvaro. Mis padres están furiosos. Más te vale que no te vea hoy. No respondí a ninguno. Me senté al borde de la cama, mirando la pantalla como si estuviera escrita en otro idioma. Toda esa energía frenética, esa urgencia repentina, ¿dónde estaba cuando me dejaron fuera? Puse el primer mensaje de voz. La voz de mamá sonaba agitada, como si caminara de un lado a otro mientras hablaba. Lucas, no sé qué intentas hacer, pero esto no está bien.
La gente ha volado hasta aquí para esto. ¿Entiendes lo mal que queda todo? Necesitamos que llames al lugar ahora mismo. Después vino Clara. Su voz temblaba, pero no de tristeza, sino de rabia contenida. No puedo creer que me hagas esto. Después de todo lo que he hecho por ti, estás arruinando el día más importante de mi vida. ¿Todo lo que ha hecho por mí? Casi me río. Pasé al siguiente mensaje de voz, pero no lo escuché. Ya sabía lo que iba a decir, más culpas, más reproches, más darle la vuelta a todo para hacerme quedar como el villano. Como si yo fuera el malo por no seguir financiando su fantasía y desaparecer como un cajero automático obediente. ¿Pero sabes lo más loco? No estaba enfadado. Ya no. Por primera vez en años, me sentí libre. Como si por fin me hubiera quitado un peso de encima que ni sabía que estaba cargando. Esto no era por el dinero. Nunca lo fue. Era por ser visto. Por ser tratado como alguien que importa, no solo como una billetera. Como alguien con límites, con sentimientos, con valor más allá de lo que pueda pagar. Me preparé un café y salí a mi pequeño balcón. El sol brillaba. El aire estaba fresco. El tráfico zumbaba a lo lejos. Parecía un sábado cualquiera. Pero para mí, era un nuevo comienzo. Alrededor del mediodía empezaron de nuevo los mensajes. Supuse que los invitados por fin habían llegado al lugar y comprendido lo que pasaba. Algunos mensajes eran de primos con los que no hablaba desde hacía años, preguntando qué había pasado, exigiendo explicaciones. Algunos directamente me acusaban de haber arruinado la vida de Clara. Pero entonces vi uno de tía Carmen, la hermana de papá. Una de las pocas que siempre me trató como una persona de verdad. Me enteré de lo que pasó. Siento mucho que te hayan tratado así. Si necesitas algo, estoy aquí. Ese fue el único mensaje al que respondí. Más tarde ese día, todo empezó a desparramarse por las redes sociales. Aparecieron fotos, invitados con ropa elegante parados incómodamente fuera de un local cerrado. En una se veía un cartel de papel pegado a la reja. Cerrado por evento privado. Todavía colgado, intacto. Alguien grabó un vídeo de Álvaro discutiendo con el encargado del estacionamiento. No había food trucks. Ni flores. Ni cuarteto. Solo caos, la confusión propagándose como incendio. Un tipo con el que fui al instituto me mandó un enlace a una publicación de Facebook de un familiar de Álvaro. Una diatriba entera sobre familias malcriadas, y cómo hay gente que simplemente no sabe organizar una boda decente. Insinuaba sabotaje. Decía que alguien había arruinado un día hermoso por envidia, porque no soportaba no ser el centro de atención. No respondí. Que escriban lo que necesiten para poder dormir tranquilos. A las 4:48 de la tarde, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, contesté. Era mamá. Su voz sonaba débil, tensa. No enfadada, solo urgente. Quizás hasta desesperada. Lucas, dijo. No dije nada. Estamos en el hotel ahora. Clara está histérica. Los padres de Álvaro están furiosos. Esto es un desastre. No puedes simplemente desaparecer así. ¿Por qué harías algo tan cruel? Solté un largo suspiro, apretando el móvil con fuerza. Tú me dijiste que no estaba invitado, le dije con calma. Lo respeté. Eso no era lo que quería decir, respondió de golpe. Sabías que no era algo personal. A mí sí me lo pareció, le contesté. Hubo una pausa larga. De fondo se oían voces apagadas, alguien llorando, tal vez Clara gritando. Luego volvió a hablar, más suave esta vez. No tenías que destruirlo todo. Yo no destruí nada, dije. Solo dejé de pagarlo. Otro silencio. Y luego, en un susurro. Lucas, creen que hiciste esto para castigarla. Dejé que esas palabras flotaran en el aire. No, dije. Esto fue yo, por fin, eligiéndome a mí. Intentó interrumpirme, pero no la dejé. Mamá, me quedé callado cuando me dejaste fuera de todo. Las pruebas, la planificación, la cena de ensayo, ni siquiera un sitio en la boda. Di dinero.
Di tiempo. Di todo mi apoyo. ¿Y qué recibí a cambio? Un mensaje frío, seco, como si fuera una molestia, un problema que había que borrar en silencio. Esa decisión no fue mía, le dije. Tú firmaste eso. Volvió a quedarse callada. No puedes elegir cuando importo, le dije. No puedes usarme cuando te conviene y tirarme cuando no. Soy tu madre, dijo bajito. Y yo soy tu hijo, respondí, más cortante de lo que quería. Curioso que esa palabra solo te importe cuando necesitas que firme un cheque. Escuché un leve temblor en su respiración, frágil, quebrándose. Lucas, ¿qué se supone que hagamos ahora? No respondí de inmediato. Miré hacia el horizonte, el sol derritiéndose detrás de los tejados, tiñéndolo todo de ese dorado que siempre me hacía sentir pequeño y firme a la vez. Enraizado. Al final, dije. No lo sé, mamá. Pero ya no voy a ser tu red de seguridad. Y colgué. Y supe en ese instante, esto era solo el comienzo. La reacción vendría. La familia de Álvaro alzaría la voz. Clara se vendría abajo. Mamá entraría en pánico. Ya podía imaginar la historia que armarían, pintándome como el villano que arruinó el final de Cuento de Hadas. Pero por primera vez en mi vida, no me importaba. Había trazado una línea. Y la verdadera tormenta, ni siquiera había empezado. Las llamadas no paraban. Solo cambiaron de tono, de frenéticas a heladas, de suplicantes a calculadas y frías. Al día siguiente, el padre de Álvaro me dejó un mensaje de voz. Su tono era tranquilo, seco, frío. Mencionó consecuencias legales y una ruptura de acuerdo verbal, como si yo fuera un proveedor sin cobrar, no la persona que había financiado el cuento de hadas en el que su hijo se casó. Era ridículo. Me lo imaginaba perfectamente, con su auricular Bluetooth, un palo de golf en la mano, gritando por el teléfono como si pidiera un martini en el club de campo. No respondí. Ni me inmuté. Que intenten demandarme por cancelar servicios que yo mismo pagué. Que se sienten en alguna oficina reluciente y expliquen cómo desinvitaron al hombre que financió la boda, y aún así esperaban que apareciera como una tarjeta de crédito con patas. Esa semana, me desconecté. Nada de redes sociales. Nada de grupos familiares. Ni mensajes. Ni ruido. Necesitaba aire. Necesitaba silencio. Me quedé por la zona, iba al gimnasio por las mañanas. Me sentaba en cafés tranquilos con libros que llevaba años queriendo leer. Caminaba por calles que normalmente pasaba de largo en coche. Nadie me conocía. Nadie me paraba. Y me encantaba. Era como quitarme capas que nunca pedí llevar, el hermano de fondo, el hijo silencioso, el cajero automático siempre disponible. Pero el silencio nunca dura para siempre. 6 días después del desastre de la boda, la calma se rompió. Era temprano por la tarde. Acababa de sentarme con comida para llevar cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Mi edificio tiene cámara en la entrada, así que toqué la pantalla pensando que era algún repartidor perdido. Era Clara. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado. El maquillaje corrido. Se la veía agotada, los brazos cruzados sobre el pecho como si intentara mantener algo roto unido. En una mano, el móvil, la pantalla encendida, como si llevara rato releyendo un mensaje una y otra vez. Volvió a tocar. Y otra vez. Luego miró directo a la cámara. Lucas, dijo, apenas audible. Sé que estás mirando. Me quedé helado. No sentí rabia. Tampoco pena. Solo una mezcla extraña de emociones, apagadas, enredadas, con un filo que no sabía cómo nombrar. Necesito hablar contigo, dijo, con la voz quebrada. Por favor. Después de un momento, pulsé el botón para abrir la puerta. Se escuchó el clic del cerrojo. Minutos después, estaba en mi pasillo, misma postura a la defensiva, los ojos moviéndose como si no reconociera el lugar que yo llamaba hogar. No le ofrecí nada. Ni una bebida. Ni un asiento. Me apoyé en la pared y esperé. No habló al principio. Solo me miró. Lo hiciste de verdad, dijo al fin,
Como si aún no se lo creyera del todo. No dije nada. ¿De verdad cancelaste todo? Sí. Y ni siquiera nos avisaste. Me dijisteis que no era bienvenido. Su boca se movió levemente. ¿Culpa? ¿Irritación? No lo sabía. Eso no fui yo. Fue mamá. Pero no la detuviste. Abrió la boca para protestar, pero se detuvo. No es como si pudiera. Podías haber llamado. O mandado un mensaje. Podías haber dicho, Lucas, quiero que estés allí. Pero no lo hiciste. Bajó la mirada. Empezó. Pensé que igual vendrías de todas formas. Eso dolió más de lo que quería admitir. No porque hubiera pensado en ir, no lo hice. Sino porque confirmaba lo que siempre había sospechado, nunca me vieron como una persona. Solo como algo que estaba ahí. Un recurso. Alguien que siempre aparecía, pagaba, y se callaba. ¿Alguna vez pensaste en devolverme el dinero? Le pregunté, en voz baja. No respondió enseguida. Luego, suave y honesta. No. Solo eso. Exhalé despacio. Entonces, ¿por qué estás aquí, Clara? Alzó la vista y me miró a los ojos. No lo sé. Y le creí. El silencio se extendió entre nosotros. La observé, vi la tensión en su mandíbula, el conflicto en su mirada. Se veía más pequeña. No físicamente. Solo, apagada. Como si el foco que la iluminó toda su vida por fin se hubiera fundido. ¿Te arrepientes? Pregunté. Se estremeció. ¿De qué? ¿De la boda? No. Del mensaje. Le tembló el labio. Yo no lo escribí, dijo. Pero tampoco lo detuve. Dejé que lo enviaran. Probablemente eso era lo más parecido a una disculpa que recibiría de ella. Asentí una vez. Vale. Dio un pequeño paso hacia adelante, como si fuera a decir algo más, pero entonces su móvil vibró. Miró la pantalla. Leyó. Luego volvió a mirarme. La familia de Álvaro cree que estás inestable, dijo, como si ni siquiera importara. ¿Que lo crean? ¿No vas a defenderte? No. Frunció el ceño. ¿Por qué no? Me encogí de hombros. Porque no les debo nada. Ya no. Ni a ti. Ni a mamá. Ni a nadie que me vio como una cartera con patas. Clara dio un paso atrás. Sus brazos bajaron lentamente a los costados. ¿Así que, ya está? Preguntó. ¿Se acabó? La miré fijo. No, dije. Solo que, por fin, estamos en paz. No respondió. Solo se quedó ahí, en medio de mi piso, mirando alrededor como si buscara algo a lo que aferrarse. Pero ya no quedaba nada. Ni culpa. Ni consuelo. Ni siquiera rabia. Solo quietud. La clase de calma que llega cuando dejas de esperar un cierre. Y decides crearlo tú mismo. Creo que es hora de que te vayas, le dije. Se quedó quieta un momento, como si esperara algo más, alguna frase, alguna señal, algún último hilo al que agarrarse. Luego asintió levemente, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Justo antes de salir, se detuvo con la mano en el pomo. No sé cómo vamos a volver de esto, dijo. Guardé silencio. Ella salió, y por primera vez en mi vida. No fui detrás de ella. Después de que Clara se fue, el silencio en mi piso se asentó como el polvo. Me quedé ahí, mirando la puerta cerrada, medio esperando que volviera a tocar. Que regresara con algún monólogo de última hora para reescribir el final. Pero no lo hizo. Se marchó, y esta vez, la dejé ir. Esa noche, algo cambió dentro de mí. Clara no fue la única que tomó una decisión. Yo también. Finalmente había decidido dejar de interpretar el papel que ellos escribieron para mí. Nada más de ser el que arregla todo sin que lo vean. Nada más de ser el hijo silencioso que financia los sueños de los demás. Nada más de quedarme en la sombra,
esperando una disculpa tibia que nunca iba a llegar. Tenía que terminar. No con gritos. No con rabia. Sino con claridad. Y con final. A la mañana siguiente, me levanté temprano, preparé un café bien cargado y me senté frente al portátil. Y empecé a escribir. El mensaje no era para Clara. Ni para mamá. Ni para la familia de Álvaro, obsesionada con las apariencias. Era para todos, tías, primos, primos segundos. Gente que solo recordaba mi nombre cuando aparecía en una tarjeta de sitio o en la sección de esquelas. La línea de asunto era sencilla. Algunas cosas que deberíais saber. Lo conté todo, con calma, con claridad, sin veneno. Solo hechos. Expliqué que había financiado la mayor parte de la boda, 22.600 euros, repartidos entre depósitos, mejoras, salvadas de último minuto. Conté que lo hice porque me lo pidieron. Porque dijeron que me necesitaban. Y que, después de todo eso, me dijeron que no era bienvenido, mi propia familia, solo para complacer las expectativas de otros. Aclaré que solo cancelé los servicios que estaban a mi nombre, pagados con mi dinero y bajo mi responsabilidad legal. Porque me dijeron, clara y fríamente, que no debía estar ahí. Sin escándalos. Sin arrebatos. Solo una negativa final, tranquila, a seguir participando. Para evitar malentendidos o chismes, adjunté recibos, confirmaciones, contratos, capturas de pantalla. No para humillar a nadie, sino para mostrar la verdad en blanco y negro. Y terminé con esto. No espero que nadie tome partido. Solo quiero que entendáis el mío, con claridad, y sin los años de reescrituras que suelen seguir a momentos como este. Le deseo lo mejor a Clara y a Álvaro. De verdad. Pero ya no formaré parte de su historia. Pulsé enviar. Cerré el portátil. Y me levanté. No esperé respuestas. No me importaba quién chismeara, quién se encogiera de hombros, quién murmurara rencoroso por lo bajo. Esto no era para aplaudir. Era para tener paz. Para el mediodía, empezaron a llegar mensajes. Pero no los que esperaba. Eran suaves. Dudosos. Casi, avergonzados. Algunos primos con los que apenas había hablado me escribieron. No tenía ni idea, tío. Lo siento. Si alguna vez pasas cerca, tomemos algo. Siempre supimos que te trataban distinto. No dijimos nada. Eso fue error nuestro. No respondí a la mayoría. Agradecí sus palabras, de verdad. Pero esto no era para recolectar simpatía ni para formar un nuevo club de fans. Esto no era para quemar puentes. Era para, por fin, bajarme del puente que siempre se esperaba que yo sostuviera. Por supuesto, tarde o temprano, mamá respondió. Un email largo. Mitad excusa, mitad culpa envuelta en ternura. No queríamos que llegara tan lejos. La presión de la familia de Álvaro era enorme. Tú también deberías haber sido más claro. La familia significa perdón. Y luego, el inevitable intento de tocarme el corazón. A tu padre le habría destrozado vernos así. No terminé de leerlo. Archivé el mensaje y bloqueé su número. No por rencor. No por rabia. Simplemente porque ya no me quedaba nada que dar. Y entonces, una semana después, llegó el golpe final. Y ni siquiera lo vi venir. Tía Carmen me llamó, riéndose tanto que apenas podía hablar. Alguien de la familia lejana de Álvaro, algún primo lejano, había publicado toda la historia del desastre de la boda en Facebook. Cada detalle. Cada vergüenza. Un blog local de cotilleos lo recogió. Luego un medio regional sacó el titular. Boda de lujo se derrumba, celebración de 6 cifras termina con local cerrado y invitados furiosos. La familia de Álvaro estaba furiosa. Avergonzada. Su imagen cuidadosamente construida, hecha pedazos de la noche a la mañana. Se habló de acciones legales. Pero no llegó a nada. Todos los contratos estaban a mi nombre. Cada paso, dentro de mis derechos. Al parecer, Álvaro empezó a distanciarse de Clara poco después. Tensión. Rumores.
¿Peleas? La amargura silenciosa se volvió fricción diaria. 6 meses más tarde, firmaron el divorcio. No lo celebré. El divorcio siempre es triste, aun para gente que vive vidas vacías. Pero en privado, admití algo que había sabido desde el principio. Ese matrimonio nunca iba a durar. Estaba construido sobre apariencias. Sobre privilegios. Sobre ilusión. Y cuando subió la marea, se dieron cuenta. No había cimientos debajo. ¿Y yo? Seguí adelante. Cambié de trabajo. Me fui de la ciudad donde crecí. Empecé de nuevo, en un sitio donde no era el hermano de Clara ni el que siempre ayuda. La vida se hizo más pequeña. Más tranquila. Pero se volvió mía. Dejé de contestar llamadas nacidas de culpa. Dejé de arreglar problemas que no eran míos. Dejé de esperar que me trataran como alguien que importa. En vez de eso, construí algo nuevo. Viajé. Aprendí fotografía. Hice amigos que me veían a mí, no lo que podía darles. Y a veces, por la noche, pensaba en mi antigua familia. Me preguntaba si alguna vez entendieron de verdad por qué me fui. Sí, durante alguna cena navideña silenciosa, alguien miró una silla vacía y murmuró. Cambió. Se volvió frío. Quizás sí. Quizás reescribieron la historia, como suelen hacer las familias así. Pero no importaba. Ya no era su fantasma. Era libre. Y por primera vez. No porque me soltaran ellos. Sino porque yo elegí irme. Y nunca miré atrás.